Olá, mi amigo, olá, mi amiga. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en el video de hoy, ya que estamos en el mes de la Reforma, hablaré de la Biblia de Lutero. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La Biblia de Lutero es una traducción del Antiguo Testamento, desde las lenguas originales en hebreo y arameo, y del Nuevo Testamento desde el griego koiné al alemán. Esta traducción de la Biblia fue hecha por el doctor Martín Lutero, un ex monje agustino, en colaboración con otros teólogos de su época, después de haber sido considerado hereje por la Iglesia Católica Romana. En septiembre de 1522, una primera edición del Nuevo Testamento fue terminada. A partir de 1534 ya se disponía de una Biblia completa traducida al alemán que Lutero siguió corrigiendo y mejorando a lo largo de su vida. De 1545 datan sus últimas correcciones. La Biblia del siglo XVI, en versión de Lutero, fue impresa en muy diversas y numerosas ediciones. Su importancia fue, además de cultural y religiosa, lingüística. Fijó un patrón homogéneo o norma lingüística para el alemán literario y culto. Hay ediciones espléndidas con xilografías impresos que son grabados en madera o ilustraciones a mano. Constituye un libro central para el protestantismo germánico que ha evolucionado desde la Biblia en alemán de Lutero hasta nuestros días, con el pietismo y la ciencia bíblica moderna aportando cambios y preservando sus preocupaciones. La Iglesia Evangélica Alemana, EKD por sus siglas en alemán, recomienda la Biblia revisada de 2017 para su liturgia. Por otra parte, la versión de la Biblia de 1984 es la versión que emplea la Iglesia Evangélica Luterana Independiente y la Iglesia Nueva Apostólica. El Lutherhaus Eisenach es una exposición permanente de ediciones de la Biblia, en especial de las distintas versiones de Lutero. El elector de Sajonia, Federico III, el Sabio, hizo que secuestraran a su protegido Lutero en el camino de regreso de Worms y lo llevasen al castillo de Wartburg para evitar su detención por orden del edicto de Worms. Lutero aprovechó este cómodo y prudente aislamiento en el invierno de 1521 a 1522 para traducir el Nuevo Testamento griego al alemán en solo 11 meses. Identificado bajo el seudónimo de Caballero Jorge, Junker George, Martín Lutero comenzó a traducir el Nuevo Testamento del griego en Wartburg. Ya Philipp Melanchthon lo había incitado a emprender ese trabajo, probablemente en diciembre de 1521. Pero no era el único, aunque quizás sí el más ambicioso. Desde que Erasmo imprimió su edición del Nuevo Testamento griego, los humanistas habían intentado traducir partes aisladas al alemán. Johann Lange, compañero de Lutero y antiguo maestro de griego en Erfurt, hizo imprimir un Evangelio de Mateo en alemán un año antes que el Nuevo Testamento de su amigo. Lutero buscó una traducción más amplia, más comunicativa y más asequible. Basándose en la segunda edición del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam de 1519, con las anotaciones del humanista y su lateral versión latina, que le ayudaron mucho, Lutero comenzó su traducción del Nuevo Testamento, ya que no era
tan bueno helenista como Erasmo o Melanchthon, y con una Vulgata. También hizo una extensa pesquisa entre sus amigos para encontrar las palabras alemanas más ajustadas al texto griego, en lo que fue tan lejos que incluso estudió los dialectos populares y el vocabulario cotidiano para ofrecer un texto más comprensible, sencillo y directo. Después comenzó, aunque no concluyó, la traducción del Antiguo Testamento. Esta traducción del Nuevo Testamento y las traducciones parciales del Antiguo Testamento se imprimieron y aparecieron en septiembre de 1522, 6 meses después de que Lutero regresara a Wittenberg, y a principios de 1523, respectivamente. En 1525 estas obras ya habían tenido 22 ediciones y 110 reediciones. Se estima que a esta fecha ya 1 de cada 3 alemanes capaces de leer poseía una Biblia de Lutero. Lutero se había estado enseñando hebreo a sí mismo desde alrededor de 1507, esencialmente como persona autodidacta, sin maestros. Esta lengua todavía era una novedad en las universidades y comparado con ellas las habilidades lingüísticas de Lutero eran buenas pero inferiores a las que tenía como helenista y no bastaban para leer obras en hebreo sin ayuda. Se apoyaba en los libros de texto y las gramáticas de Johannes Reuchlin y Wolfgang Captus, y también conocía la gramática de Moisés Kimchi. Incluso había comprado para sí 2 ediciones del texto original del Antiguo Testamento, una pequeña Biblia Sonsino y una gran Biblia hebrea, así como un salterio hebreo que Johannes Lang le había dado. Así pues, la traducción del Antiguo Testamento fue un esfuerzo conjunto en equipo con Philipp Melanchthon y muchos otros eruditos como Johannes Bugenhagen, apodado Dr. Pomeranus, Justus Jonas, Kaspar Cruciger, Matthaus Arogalus y George Roeder. Lutero había adquirido antes de 1519 una copia del Tanaj que contenía anotaciones de 2 propietarios judíos anteriores. Leyó especialmente los libros de la Torá y especialmente el primer libro de Moisés. La mayoría de las entradas escritas a mano por Lutero están en latín y algunas en alemán. Se ocupan de problemas de traducción. Sin embargo, es difícil ver un reflejo directo del trabajo de traducción en las notas de Lutero. Probablemente siempre tuvo el volumen a la mano, pero sus entradas parecen espontáneas y aleatorias. El Antiguo Testamento de la Biblia de Lutero fue un trabajo colectivo. Lutero comenzó a traducir el Pentateuco con un equipo de expertos hasta 1522. La contribución del hebraísta de Wittenberg, Matthaus Arogalus, fue importante. Johannes Matthaus afirmó que Lutero tenía claro los pasajes que le convenía interpretar. Ya en octubre de 1524 estaban publicados el Pentateuco, los libros históricos y los poéticos, es decir, el primer volumen completo de las ediciones de la Biblia en 2 volúmenes. Debido a dificultades lingüísticas, el trabajo de traducción se estancó cuando se emprendió la traducción de los libros proféticos. Mientras tanto, una traducción total de estos libros por parte de los anabaptistas Ludwig Hatzner y Hans Denk se publicó en Worms en 1527. Mientras trabajaba en los libros de los profetas, comenzó la traducción de los apócrifos. Como primer guión apócrifo, Lutero tradujo la sabiduría de Salomón desde junio de 1529 hasta junio de 1530. Lutero estaba enfermo a menudo, por lo que probablemente sus colaboradores se hicieron cargo de la traducción de los apócrifos. En 1531 el Salterio fue revisado nuevamente por un equipo que incluía a Lutero, Philipp Melanchthon, Kaspar Cruciger,
Matthäus Arogalos y Justo Jonas, y posiblemente también al hebreo Johann Forster, devido a sus conhecimentos históricos e filológicos. Melanchthon foi hasta cierto punto el léxico andante de la revisión. El protocolo recibido de George Roeder muestra cómo funcionó la comisión. Todas las formulaciones se pusieron a prueba y los filólogos sugirieron ocasionalmente cambios que Lutero decidió. Recibido en esta ocasión, el Salmo 23 usa la redacción clásica. Para la edición completa, el equipo de traducción de Wittenberg examinó todo el contexto del Antiguo Testamento una vez más en 1533, especialmente el Pentateuco. En la Michaelmesse de Leipzig, del 4 al 11 de octubre de 1534, se pudo comprar la Biblia completa, 900 folios sin encuadernar, en 6 partes, cada una con su propia portada y su propia paginación. Primero, el Pentateuco. Segundo, los libros históricos. Tercero, los libros poéticos. Cuarto, los profetas. Quinto, los libros apócrifos. Y sexto, el Nuevo Testamento. Fue la primera Biblia de Lutero con el escudo de armas y el permiso de impresión de su mecenas, el príncipe elector de Sajonia. La traducción de Martín Lutero de la Biblia al alemán se sitúa entre los textos más importantes de la Reforma y es uno de los más significativos componentes de su legado. La amplia distribución de esta traducción tuvo el efecto de estandarizar el idioma alemán. Finalmente, la obra de Lutero fue un catalizador que reformó positivamente la educación en todos los niveles sociales de la Europa del Norte, ya que la salvación de todo hombre imponía conocer e interpretar personalmente la Biblia y en su propio lenguaje, con lo que se hizo cristianamente necesaria la alfabetización, el aprender a leer y escribir, así como traducir la Biblia a todas las lenguas en ediciones baratas y sin notas. Es la opinión de algunos que nadie con anterioridad a Lutero y su Biblia había sido capaz de transformar la vida cristiana tan amplia y profundamente desde su interior. Y la Biblia de Lutero fue probablemente su mayor legado al pueblo alemán y a los protestantes de todo el mundo. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un me gusta. Comparte ese video en sus redes sociales. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.